Hola, cordial saludo a la docente, estudiantes y espectadores. El día de hoy mi compañera María Victoria Medina y mi persona Matón Narváez Cabrales, estudiantes de la Universidad de Córdoba del programa de Acuicultura segundo semestre, vinimos a exponer sobre el tema de manglares. Simbiosis con diversas especies, importancia en la acuicultura y en el ambiente. Entonces comencemos. Los bosques de manglares están considerados como un ecosistema altamente productivo y con una gran biodiversidad, siendo característicos de zonas tropicales y subtropicales, alcanzando su máximo desarrollo sobre la línea ecuatorial, climas húmedos y dependiendo fuertemente de la dinámica topográfica, creciendo en suelos de turbas o suelos arcillosos. También se desarrollan en bosques vigorosos, en ciénegas, esteros y bahías. También se puede decir que crecen en agua salada y cuentan con unas peculiares raíces que se extienden por encima y por debajo de los suelos espesos y fangosos. Los manglares en Colombia se encuentran distribuidos en los litorales del Atlántico y del Pacífico. En este video les daremos a conocer 4 especies registradas en el litoral del Caribe de Colombia. Primero tenemos Avicennia germinans, que es el manglar negro, Rhizophora mangle, que es el manglar rojo, los cuales son más abundantes y de mayor uso, seguidos por la Buncularia racemosa, manglar blanco, y Conocarpus erecta, manglar de Zaragoza. Siguiendo con lo anterior, decimos que los manglares son los ecosistemas naturales más productivos del mundo, por todas las funciones ecológicas que cumplen. Su estructura, su función y relación en diferentes variantes físicos y químicas, donde se podría citar la magnitud y duración de las inundaciones, la salinidad del agua, la disponibilidad de los nutrientes y la textura de los suelos sobre los que crecen. Los manglares tienen como función ser una cuna de gran variedad de especies, como por ejemplo cangrejos, camarones, ostras, cocodrilos, lagartos, monotritis, lobos, garzas, buitres, gaviotas, entre otros. Los manglares conviven, por tanto, en especies terrestres y marinas, lo cual lo convierte en entornos naturales únicos. Son una barrera protectora de la zona litoral, retienen sedimentos, tienen un control de salinidad en las aguas y son productores primarios por excelencia. Tienen también como características sus grandes raíces que les proporcionan estabilidad en el sustrato en el que se encuentran, conteniendo una gran variedad de semillas y fuentes de obtención de madera, un gran recurso. Otra adaptación importante es que los mangles son árboles vivíparos, es decir, las semillas se germinan estando en el árbol y cuando caen, estos son plántulas totalmente desarrolladas llamadas propagulos, que generalmente ya tienen hojas, raíces y realizan fotosíntesis. Entonces, a continuación estaré citando algunos conceptos que más adelante necesitarán para entender el tema. Tenemos como primero manglar, que son formaciones boscosas intermareales, marinas, estuarinas y fluviales que contienen paisajes característicos de las costas tropicales y subtropicales. Seguimos con estuario, que es agua dulce combinada con agua salada. Ecotono, límite entre los ecosistemas entre mar y río. Mangle, se refiere al árbol en sí como individuo. Proviene de la voz mangi de Malasia, que significa hermana del mar. Bosque de manglar, formaciones vegetales que en el trópico están restringidas a vivir a pocos metros sobre el nivel del mar. También en el subtrópico de suelo plano y fangoso, y aguas relativamente tranquilas, bahías, estuarios, lagunas costeras y ensenadas y esteros. Viviparía. Estar germinando significa estar germinando antes de caer de la planta. Lenticelas. Ruptura a través de la epidermis de una planta, en este caso manglar. Neumatóforos. Raíces que crecen hacia la misma dirección de la gravedad. Zancos, que es la raíz que sale del tallo de una planta. Entonces, a continuación les estaré mencionando los tipos de manglar, cada uno con sus características y funciones, etcétera. Ya se darán cuenta. Tenemos con el Rhizophora mangle, que es el manglar rojo. Este árbol
Este árbol, Rhizophora mangle, que es el del cual les empezaré hablando, es la especie pionera. Por eso es la primera que les comento, ya que es la primera en aparecer. Son de 4 a 10 metros de alto. Su forma es de árbol o arbusto. Al estar localizado en un suelo más lodoso y estar en permanente contacto con el agua, posee 3 tipos de raíces como estrategia de adaptación. En el tronco se encuentran apoyadas numerosas raíces columnares, ramificadas con numerosas lenticelas, las cuales le sirven de estabilidad, y estas lenticelas antes mencionadas son una ruptura a través de la epidermis o corteza de la planta, que cumple una función respiratoria. Otro tipo de raíz que posee el Rhizophora mangle son los zancos. Estas raíces salen del tallo como característica de adaptación a la inestabilidad de los suelos, ayudándole a fijarse y anclarse. Entonces, también podemos decir que tiene una corteza rojiza café y hojas de textura cueruda color verde oscuro. Las flores color blanco a crema, midiendo 1.6 a 2.4 centímetros, y producen un fruto ovoide color café oscuro de 3 centímetros de largo. Entonces también podemos decir que las raíces pilotes soportan a la planta por encima del agua, y otras raíces extienden hacia la superficie ayudando a la aerosión. Las raíces y tallos de la planta pueden crecer inmediatamente después del contacto con la tierra. El mangle rojo es un remedio tradicional para la apnea del pecho, asma y ampollas, entre otras medicinas tradicionales. Seguimos con la Buncularia racemosa, o como mangle blanco. Bueno, siguiendo con este tipo de mangle, sabemos que los árboles de mangle blanco se caracterizan por medir aproximadamente 15 metros de alto y presentar raíces zancudas, o sea, zancos. La madera de la Buncularia es moderadamente pesada, pero no muy duradera. Es una especie arbórea de crecimiento moderadamente rápido, siendo un árbol muy importante para los ecosistemas marinos, dado que provee de refugio y alimentación a la fauna marina. Además, contribuye a la restauración de los mangles por ser una especie de rápido establecimiento en estos ecosistemas. Siguiendo con otras características de este tipo de mangle, decimos que las hojas se localizan de manera opuesta sobre ramas ascendentes, teniendo una forma elíptica y redondeada en el ápice. Usualmente las hojas pueden llegar a medir entre 4 y 10 centímetros de largo. La superficie alancidial de las hojas es verde oscuro, con una apariencia brillante, mientras que el embés tiene un color verde amarillento, desarrollando un tipo de raíz aérea denominada neumatóforo. Estas estructuras tienen crecimiento secundario y deriva principalmente de las raíces horizontales. La función principal de los neumatóforos es la de proveer oxígeno a los tejidos de la raíz en condiciones de anegación. Siguiendo con otro tipo de mangle, venimos con Avicennia germinans. Este es un árbol o arbusto de 3 a 10 metros de altura. A diferencia de otras especies de manglares, esta especie tiene raíces llamadas neumatóforos que también permiten que la planta respire, e incluso cuando está sumergida. Esta especie presenta raíces superficiales y desarrolla también raíces modificadas para capturar el oxígeno en ambientes anegados. Seguimos con el mangle de Zaragoza. Las características de este mangle se basan principalmente en que la planta es una planta perenne de crecimiento arbóreo que mide entre 8 a 10 metros de altura. Es una de los dos miembros de género Conocarpus. La distribución de esta especie se extiende desde las islas del Caribe, incluyendo Bermuda y las Bahamas, a través del estado de Florida y el noroeste de México, mientras que hacia el sur habita en las costas del Atlántico, en las costas del Pacífico, extendiéndose desde el norte de México hasta el noroeste de Perú, incluyendo las Islas Galápagos. La corteza del tallo y ramas es de color gris blanquecino, y el tallo puede medir 1 metro de diámetro. Las hojas del mangle son
lanceoladas o elípticas de 3 a 8 centímetros de largo por 1 a 3 centímetros de ancho. A su vez son de color verde con nervadura central muy prominente a color amarillo. Ambos extremos son puntiagudos, con ápice acumido y con 2 glándulas en la base. Con esto seguimos en las especies asociadas o que tienen simbiosis con los manglares, como son los camarones, ostras, esponjas, algas, entre esas microalgas y anémonas, que a continuación mi compañera les estará explicando más a detalle. Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Medina y les estaré hablando un poco sobre cuáles son esos tipos de manglares que tenemos en nuestro país, Colombia, y cuál es ese comportamiento que tienen las especies asociadas a los bosques de manglar. Luego de tener claro el concepto de manglares, de mangles y esa breve introducción que les dio mi compañero anteriormente, es necesario hablar sobre cuáles son las especies o qué tipos de mangles contamos o cuáles son las que están presentes en nuestro país. En Colombia hay 5 especies distintas de mangle, los cuales son Rhizopora mangle, también conocido, y lo conocemos mejor como mangle rojo, Avicennia germina, también conocido como mangle negro, Laguncularia racemosa, también conocido como mangle blanco, el mangle Conocarpus erectus, que lo conocemos como mangle Zaragoza, y el Pelicera rhizophore, también conocido o mejor conocido como mangle piñuelo. Estas especies tienen una distribución específica. La primera especie mencionada fue el Rhizopora mangle, que es el mangle rojo, y es la especie pionera, ya que es la primera especie en aparecer. Este mangle lo encontramos a la orilla del mar y está siempre en permanente contacto con el agua. Algunas de sus características es que tiene varios tipos de raíces, ya que al estar en un contacto permanente con el mar, tiene que buscar unas adaptaciones a estos suelos lodosos, estos suelos fangosos, los cuales, o gracias a los cuales ha tenido que adoptar diferentes tipos de raíces, como son las raíces columnares, las cuales se encuentran o surgen desde las ramas, las raíces zancos, que son esas raíces que observamos por fuera, que no están sobre el suelo. Los manglares son los ecosistemas naturales más productivos del mundo por todas las funciones ecológicas que cumplen. La importancia de los manglares desde un punto de vista acuícola es que son estadios larvarios, son cuna de todas las especies marinas, de todas las especies de peces marinos que llegan hasta él, y es gracias a esta biodiversidad que podemos encontrar millones de grupos, de núcleos, de familias y de poblaciones de animales, de plantas en estas zonas. Sobre las raíces de estos mangles crecen pequeños organismos como algas, microalgas, esponjas, corales que se adhieren a estas raíces, es hogar de estos corales, de anémonas, de ostras, de camarón. Las siguientes especies en aparecer son Laguncularia racemosa, mangle blanco, y Avicennia germinas, mangle negro. Estos son árboles sumamente importantes para las especies marinas, ya que poseen refugio y alimentación para las larvas de estos animales que llegan con los altos niveles del mar hasta las raíces de estos manglares. Son consideradas cunas y estadios larvarios de peces marinos. El Laguncularia racemosa, mangle blanco, tiene una característica de medir unos 15 metros aproximadamente de alto. En la especie de mangle blanco podemos afirmar que tiene una característica especial de eliminar la sal a través de las hojas, unas glándulas que poseen las hojas llamadas hidatos, mientras que en la especie de mangle negro
Este es capaz de eliminar la sal, la salinidad, a través de toda la hoja. Estas dos especies desarrollan una raíz aérea denominada neumatófora, la cual crece en la misma dirección de la gravedad y es la encargada de proveer oxígeno. Por último, pero no menos importantes, las próximas especies en salir son Zaragoza y Piñuelo. Las características del mangle Zaragoza es que puede llegar a medir de 8 a 10 metros de alto. Posee un fruto color marrón y el tallo puede llegar a medir 1 metro de diámetro.